Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Tenemos Hola. aquí a José María de Ibercaja, que es el director de negocio territorial, ¿correcto? Después también tenemos a Carmen, que es del equipo Encantada. de innovación de Naturgy. Y después también tenemos a Fernando, que es del equipo también de Surigué, pero que lleva la iniciativa de Inclimo, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar, creo que es adiente bueno, que cada uno haga una breve presentación sobre a qué os dedicáis, ¿no? Por lo cual, José María, si quieres explicar en 30 segundos. Muy bien, oye, gracias Alexander por la presentación. Bueno, nosotros en el área de innovación estamos muy interesados en nuestra evolución, no solo hacia cliente, sino también en la parte más core tecnológica que podía ser del propio banco, ¿no? Tenemos un macro acuerdo con Microsoft, que es el gran transformador digital del banco, y a partir de ahí desplegamos diferentes palancas que nos permiten transformar diferentes unidades de negocio, desde lo que sería la más el front office hacia cliente, hacia lo que podría ser oficina, en temas de CRM, aplicación de datos, gestión de datos, inteligencia artificial al dato, y luego pues, posiblemente nuevas capacitaciones digitales a través de las plataformas, tanto nuestras propias, app y todo el desarrollo que hay por ahí, sino también toda la parte más digital que llevamos con terceros, ¿no? Digamos, con plataformas digitales de terceros. Muy bien. Y en vuestro caso, Carmen, ¿qué hacéis en el equipo de innovación? Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Ah, sí. Buenas tardes a todos y encantada. Muchas gracias por habernos cedido este espacio. Yo pertenezco al equipo de innovación de Naturgy. Naturgy, como sabéis, es una energética y a día de hoy pues, estamos en continuo cambio. Siempre tenemos que estar innovando, apostando por nuevas soluciones, apostando por nuevos negocios, nuevas energías, siempre teniendo el foco en la persona y en el futuro, en un futuro mucho más sostenible. Apostamos creando hubs, tenemos aquí uno inmerso en el InnovaHub de aquí de Barcelona, en el Pier 01, y bueno, luchamos siempre por seguir avanzando. No, yo creo que no hay futuro, no hay avance sin una innovación. Muy bien. Y en vuestro caso, Fernando, ¿cómo lo planteáis, la innovación? Sí, muchas gracias y buenas tardes a todo el mundo. Yo vengo representando el Grupo Sorigué, que es una empresa líder catalana en infraestructuras y en construcción sostenible, innovando en todas las áreas de cadena de valor, ahora invirtiendo mucho en renovables, gestión de residuos y todo lo que es gestión de espacios públicos y verdes. Y dentro del Grupo Sorigué se ha lanzado el fondo de Climate Tech, es un fondo de inversión en capital riesgo, conjuntamente con Antai Builder y otros financiadores, para apoyar a aquellas empresas tecnológicas que aporten valor a la descarbonización. Pretendemos financiar startups en fase de seed a Series A que puedan contribuir a descarbonizar la sociedad y lograr un mundo más sostenible, por ende. Muy bien. Bueno, y yo soy Alexander Simister, que vengo de la Cambra de Barcelona, que este espacio, por ejemplo, es de la Cambra. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre dos puntos clave, ¿no? Uno, hablaremos más sobre el ecosistema de Cataluña y después también sobre una iniciativa que hemos creado desde la Cambra, justamente, en el cual sois parte, con otros actores como Celsa, por ejemplo, u otros actores que después comentaremos, en el cual lo que pretendemos es juntar a los diferentes actores del ecosistema catalán para crear proyectos conjuntos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que Cataluña, y en concreto más Barcelona, que alberga más del 87% de las startups de toda Cataluña, sí que es verdad que estamos viendo una gran evolución, ¿no? Desde el 2017 hasta el 2020, por ejemplo, se han invertido más de 2.100 millones de euros en startups. Y tan solo el año pasado, según datos de Fundación Bankinter, tuvimos ya 1.500 millones de euros invertidos en más de 144 operaciones, ¿no? Y sí que es verdad que quizás Cataluña no es un ecosistema como el de, no sé, como el de Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? O como el de Israel o como el de Boston, con una alta intensidad en cuanto a inversión, pero sí que estamos encontrando aquí en Cataluña y más en concreto en Barcelona un modelo pues quizás más sostenido, ¿no? Que se arriesga un poco menos, pero tiene ya inversiones en fases en la cual la startup ya tiene algo más de recorrido, ¿no? Somos como más estables, ¿no? Y quizás sí que es verdad que tenemos una gran diferencia, quizás que es la cultural respecto a otros ecosistemas, ¿no? Pero bueno, en vuestro caso, ¿cómo veis el ecosistema de Cataluña? Bueno, yo creo que el ecosistema catalán
hace mucho tiempo que ya está a la vanguardia, que es uno de los más potentes a nivel de innovación. Junta a varios agentes de diferentes verticales que hacen que crezca esta innovación. Puedo destacar, por ejemplo, el Mobile o Tech Barcelona, como entre muchos la Administración también está haciendo una apuesta fuerte porque la innovación crezca en este ecosistema. Sí, sí, yo creo que si miramos lo que ha pasado esta última década es realmente asombroso, ¿no? Todo lo que se ha logrado, cómo se ha logrado de alguna manera institucionalizar la innovación a través de todo este ecosistema de startups y de instituciones que apoyan este entorno tan favorable para las startups, ¿no? Creo que Barcelona creo que es la tercera ciudad europea con París y Londres donde hay más innovación a través de startups. Ha creado todo un movimiento de disrupción tecnológica que la gente está copiando en otras ciudades y creo que es ejemplar. Mirando lo que viene, es verdad que ahora es un momento de transición y está por ver esta transición de la época dorada del venture, de la inversión hacia las startups y de toda la financiación que se ha movilizado para la innovación disruptiva en esos sentidos. ¿Qué va a pasar ahora cuando el dinero es más caro y vienen épocas de vacas flacas, ¿no? Y yo creo que precisamente Barcelona está muy posicionada, y cuando digo Barcelona me refiero a la gran Barcelona y por ende Cataluña, a mostrar esta resiliencia para esta nueva etapa y poder liderar la innovación en esta nueva etapa que para mí va a ser crucial, ¿no? Porque hay que hacer más con menos siguiendo los ejes de innovación a nivel transversal. Yo añadiría, aparte de lo que ellos dos han indicado, un tercer parámetro que hace de que Cataluña sea posiblemente uno de los grandes polos dentro del sur de Europa, ¿no? En temas de innovación. Y es la parte de investigación también, que no la tenemos que dejar de lado. Cataluña concentra 42 centros de investigación aquí, están todos integrados dentro de lo que sería CERCA, y de los cuales, y aparte tenemos 2 centros de infraestructura tecnológica nacionales, como son el Barcelona Supercomputer Center y el Sincrotró Alba, que son infraestructuras tecnológicas nacionales de gran nivel. Y luego dentro de los 42 centros hay 8 que son Severo Ochoa, son una de las máximas élites que hay en investigación nacional. Y estos 8 están integrados dentro de un concepto que es el BIST, el Barcelona Scientific Innovation Technology, que al final aspira a ser una especie del MIT, dentro de lo que sería el concepto famoso de MIT de Boston, ¿no? Por lo tanto, entre la parte de hubs, la parte de startup, si sumamos también las corporate y todo lo que hacen de innovación, le sumamos toda la parte de investigación de los centros de innovación, vemos que el ecosistema catalán tiene pinta de que posiblemente va a ser uno de los grandes ejes dentro de la Unión Europea en la parte mucho más disruptiva de modelos de negocio en el futuro. Correcto, porque justamente es un poco esta opción, ¿no? Justamente Marc Galtés, que está por aquí, escribió este libro de Barcelona Startup, ¿no? En el cual es el referente en el sur de Europa, ¿no? Pero ¿cómo veis que está evolucionando este modelo, ¿no? O sea, ¿para dónde estamos yendo en ese caso? Yo creo que ha habido un salto, ¿no? Ha habido un cambio significativo en el ritmo con el que las grandes corporates, por ejemplo, están aceptando e involucrándose en la innovación. Tanto grandes corporates como administraciones, etcétera, y pymes incluso, ¿no? Que todos al final estamos un poco metidos dentro del mismo saco. Este ritmo de aceleración está desarrollando que el ecosistema innovador se desarrolle a la par que nosotros, ¿no? Nosotros intentamos cambiar nuestra cultura, volvernos más ágiles, más dinámicos, al final más innovadores, aceptar los cambios, la transformación, y esto es importante y apoya que el ecosistema que tenemos hoy en día también se desarrolle y vaya mucho más rápido de lo que antiguamente podíamos decir que se estaba haciendo. En nuestro caso, hemos pasado en 5 años de tener una estructura cerrada a tener un ecosistema abierto, un ecosistema donde co-creas con clientes, donde co-creas con empresas, donde lanzas retos de Open Innovation, donde creas una plataforma de retos de Open Innovation y luego encima la aprovechas y 20 corporativas la han utilizado para poder lanzar sus propios retos de Open Innovation a nivel nacional, donde pasas de tener un montón de proveedores tecnológicos a concentrarlo en uno, pero con todo un sistema de nube híbrida y nube
¿vale? Todo basado en nube híbrida, en nube privada, es decir, en 5 años ha sido increíble. Yo te diría que los cambios se producen muy rápido en un entorno muy VUCA y donde realmente las organizaciones pues estamos supeditados a procesos súper rápidos. Sí, yo creo que todos hemos pasado un poco por lo mismo, ¿no? Y es interesante ver cómo al principio, igual hace, pero no más de una década, la innovación era un aspecto, un complemento casi diferencial que te ayudaba a ser más competitivo de manera circunstancial en algunos aspectos, y hoy pasa a ser un aspecto casi, una necesidad existencial fundamental para la subsistencia, ¿no? Yo creo que hoy en día las corporaciones que no adoptan un proceso de innovación transversal como parte de su ADN en toda su cadena de valor y de manera continua, y como dicen aquí los compañeros, en todos los procesos y de manera muy incorporada en el día a día y de manera cambiante, es que ya no pueden subsistir, ¿no? Nosotros lo vemos en todos los procesos de servicios, cuando hay unas innovaciones tecnológicas que cada vez facilitan más los procesos y los resultados, que o se incorporan y cambian la manera de actuar de la empresa, o al final desborda, ¿no? O sea, ya no es una opción, sino ha pasado a ser una necesidad. Hostia, sí, muy interesante eso que acabas de comentar, Fernando, porque justamente lo hemos hablado en alguna reunión en este sentido. Generalmente en las corporativas no tenemos problemas tecnológicos para aplicar tecnología. El principal problema que tenemos son problemas de personas y luego de procesos. O sea, primero van las personas, luego van los procesos y luego va la tecnología. Si no podemos tener una tecnología muy puntera, pero como no tengamos las personas y los procesos bien definidos para la aplicación de eso, os digo yo que el proyecto se acaba. Es un fracaso completamente. De modo que hoy día no tenemos problemas tecnológicos. A priori, podemos tener algún tema de hardcore ¿vale? Dentro de la propia organización con IT o algo, pero es solucionable. Los principales escollos que tenemos en las corporativas, ya os digo, son personas y procesos. Sí, yo creo que más antiguamente, cuando has empezado a hablar de la innovación, hace 10 años, la innovación que se hacía, por lo menos por nuestra parte, era I+D. Es decir, no era innovar como tal, era mejorar la experiencia del cliente, mejorar la tecnología. A día de hoy innovamos, cambiamos modelos de negocio, nos enfocamos en otras cosas que jamás se nos hubiese pasado por la cabeza que una corporate como nosotros íbamos a virar tanto. De ahí que la cultura transformacional interna dentro de las corporates sea primordial para que esto pueda funcionar, para que nos podamos enfocar en la innovación. Necesitamos que la cultura desde abajo hasta arriba, en todos los paneles de la empresa y en todos los niveles, sea aceptada y modificada, si no. Pero, sin embargo, ¿cuáles son los retos que estamos viendo actualmente en el ecosistema catalán? No tanto en el mundo corporativo, porque hablamos mucho de que sí, generamos mucho talento, pero también mucho talento se nos va y no podemos retener todo este talento, ¿no? O hablamos también de que realmente buscar aquí financiación es cada vez más fácil, ¿no? Pero no tiene tanta intensidad, ¿no? Por lo cual, ¿cuáles son estos retos que nos ayudarían a posicionarnos como un referente? Bueno, tú mismo lo has dicho. Yo identifico la retención del talento como uno de los principales retos para la creación, pero no de este, sino de cualquier ecosistema, sea del país o del territorio que sea, ¿no? Y el de Cataluña y el de España también pues padecen el mismo problema, ¿no? La retención del talento es una complejidad tremenda, ¿no? Luego también yo identifico, pues al final, digamos, la transferencia tecnológica de lo que podría ser la innovación hacia la pyme, ¿vale? No tanto a la corporativa, porque más o menos nosotros sí que transferimos tecnología de uno a otro lado, pero a la pyme, que es el tejido productivo más grande que puede existir dentro del país, pues sí que yo lo veo débil. Yo creo que hemos estado de acuerdo en que debemos aunar esfuerzos. Es importante, uno de los retos es cómo conseguir que aunemos los esfuerzos, incluyendo, como bien dice José María, la pyme. Es importante. Yo creo que Fernando tiene uno de estos problemas también, ¿no? Desde luego, sí. Yo creo que la concertación público-privada ha de ser muy sinérgica y la hay, pero yo creo que hemos de remar juntos. Estamos ante unos retos a nivel de innovación y de competitividad mundial y creo que es importante ser conscientes de que no estamos compitiendo territorialmente, sino continentalmente, ¿no? Y sobre todo lo vemos mucho en tecnologías disruptivas, por ejemplo, para el cambio climático,
que es una carrera de innovación entre Europa, pero con China y Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que Cataluña está muy posicionada, como decíais, a nivel de representar la capital del sur del Mediterráneo, liderando todo este proceso, pero creo que es muy importante canalizar las inversiones de manera sinérgica y no solapar. Creo que hay muchos solapamientos, tanto interinstitucionalmente, con los diferentes planos públicos que hay, como a veces entre diferentes grupos, ¿no? Y creo que una de las iniciativas que ahora presentarás tiene precisamente ese objetivo, ¿no? Superar esos retos y asegurar que no se solapa y se duplica de una manera competitiva en lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Sí. Tal vez lo que nos pasa a las organizaciones, en mi opinión, es que cada uno vamos a nuestra, no quiero decir a nuestra bola, creamos nuestras plataformas, trabajamos con nuestro ecosistema y en realidad hay pocas iniciativas donde interaccionen un montón de corporativas de forma conjunta a solucionar retos conjuntos. Y eso es una de las cosas más interesantes que yo encuentro en el futuro, ¿no? La interrelación entre los diferentes ecosistemas que vamos creando las propias corporativas. Y hay una pregunta que siempre me hago, o que, por ejemplo, muchas startups, ¿no?, se hacen también, o incluso administración pública, ¿no?, que es el de, muy bien, identificamos unos retos, se trabajan también, pero a nivel corporativo, o sea, ¿qué creéis que aporta una corporación al ecosistema catalán, en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que aporta? ¿Aporta clientes? ¿Aporta aceleración? ¿Qué aporta exactamente? Bueno, pues para nosotros es muy importante porque al final somos parte de un ecosistema y ese ecosistema es parte nuestra, ¿no? Entonces yo creo que así como antes tenías una serie de productos y servicios que ponías en un mercado, yo creo que hay todo un proceso mucho más poroso de co-creación en todos los niveles que es fundamental incorporar. Por ejemplo, con el Grupo Sorigués se ha insistido mucho en que en todas las fases de cadena de valor ver quién está generando valor en cada ámbito y poder vincularlo de una manera sinérgica con tu proceso de generación, ¿no? En este sentido, pues parte de los fondos de Climate Tech, en este caso nuestro, ¿no?, van muy orientados a financiar el ecosistema para que el valor que se genere sea retroalimentativo y podamos generar un valor conjunto y crecer conjuntamente, ¿no? Entonces, yo creo que ser parte de este ecosistema, tener presencia local en este ecosistema, poner cara y ojos, por mucho que nos hayamos virtualizado y hemos aprendido en la época del COVID a tener presencia virtual y tal, creo que el contacto físico se genera una innovación y un contacto y una cercanía que es insustituible, en mi opinión, y hay la ventaja de tener estos polos físicos, como puede ser Barcelona, de atracción, de innovación, en el que el roce, el esfuerzo común y el tener objetivos comunes facilita la co-creación, ¿no?, y por lo tanto la disrupción y ser más competitivos, que es lo que interesa, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Las grandes corporates lo que podemos aportar a este ecosistema es tanto como nos llevamos. Es estar aquí, es una atracción, es una garantía de que hay una facilidad, ¿no?, para seguir adelante, para que este ecosistema funcione. Somos como un suelo, un sitio donde podemos empezar a crear cosas a partir de ahí. Considero también muy importante nuestra presencia porque nosotros necesitamos del ecosistema. Como decíamos antes, los cambios son tan rápidos que necesitamos estar en ellos, saber lo que va a venir a continuación, estar presentes en la innovación y sobre todo en focos potentes y como puede ser ahora mismo Barcelona con esto. Bueno, nosotros por nuestra parte, pues evidentemente tenemos que estar conectados al ecosistema de Cataluña. Por diferentes niveles participamos en este proyecto, pero también participamos en otros o en fundaciones, asociaciones de todo tipo, generalmente donde intentamos conectar la innovación. Pero también somos oferentes, es decir, también nosotros tenemos nuestra propia plataforma que nació hace 5 años como un concepto propio del banco y que luego se ha convertido en una plataforma de servicios con la cual ofrecemos gratuitamente no solamente una herramienta de innovación abierta para las corporativas para ubicar sus retos, sino también desde talleres, webinars y tal, lo podéis encontrar, es ecosistemamásempresa.ibercaja.es, es decir, lo podéis ver ahí toda la agenda que tenemos de actividades que desarrollamos, pero vamos, en principio nosotros cualquier iniciativa que salga en Cataluña que vaya con nuestra línea
con nuestra línea y nuestra idea de conexión y de trabajo, pues estamos ahí. Fíjate si es importante, yo creo, nuestra participación en el ecosistema, que igual que vosotros, nosotros estamos en diferentes plataformas dentro de la red catalana, muy contentos, por supuesto, pero además, para que haya un cambio interno, tenemos incubadoras con el objetivo no de patrocinar empresas, no de patrocinar startups, no de, mejor dicho, mejorarlas o no solamente, no voy a decir no, porque sí es verdad que las startups nos contactan por este motivo, pero aparte es por un cambio cultural interno, es decir, necesitamos el ecosistema para que nos cambie dentro. Nosotros utilizamos como mentores y expertos a nuestra propia red de empleados para que el cambio sea desde dentro, colaborando de esta forma con el ecosistema exterior innovador, pero también con nosotros mismos. Es un win-win al final. Muy bien. Antes hablábamos de retos, ¿no? De retos del ecosistema. Hemos hablado de talento, de retención también, ¿no? De cómo podemos hacer más transferencia desde la universidad para el territorio. Pero hay un tema, y aquí quizás Miquel estará de acuerdo conmigo y otros también, que tenemos que identificar en Barcelona quién queremos ser, ¿no? Quién queremos ser y qué ADN queremos tener. ¿Queremos ser un Silicon Valley? ¿Queremos ser un Boston? ¿Queremos ser un Israel, ¿no? Que recientemente se ha ido para allá para conocerlo? ¿O qué queremos ser, al fin y al cabo, ¿no? Y algo que quizás sí que tenemos es que tenemos una diferencia cultural, ¿no? Y tenemos un ADN en el cual tenemos mucha pyme, cada vez más scale-ups, ¿no? Y diferente ecosistema que sí que podemos aprovechar e interconectar entre todos esos, ¿no? Y quizás también uno de los grandes retos que hemos tenido siempre en Barcelona y uno de los grandes problemas históricos que hemos tenido también ha sido es que cada uno ha hecho la guerra por su cuenta, ¿no? Recientemente en Vía Empresa salía un artículo que decía, bueno, si no me gusta o si no va conmigo lo quito, ¿no? O lo mato, ¿no? Entonces, ese tema, con esa mentalidad tampoco podemos llegar demasiado lejos, ¿no? Y bueno, algo que hemos hecho y hemos impulsado desde Cambra con Vicente, con José María de Ibercaja, con Naturgy también, con Surigué, con Celsa, que está ahí también, con otros actores también del propio ecosistema como TMB, lo que hemos hecho es crear un espacio de interconexión entre todos los agentes del propio ecosistema. ¿Y aquí de qué hablamos, ¿no? Hablamos desde administración pública, desde pymes, desde corporaciones, desde después también startups que podamos encontrar, centros tecnológicos y otros actores donde realmente podamos cooperar entre todos, ¿no? Porque lo que sí que lo más seguro que lo que marcará los próximos años no será tan solo el hecho de conectarnos, ¿no? O de que cada uno haga la guerra por su cuenta, sino el caballo ganador quizás está en poder movernos de una manera más inteligente, ¿no? Poder movernos todos hacia una misma dirección, ¿no? Poder ir todos hacia un mismo punto que nos haga como ecosistema mucho más fuerte, ¿no? Recientemente se publicaba un artículo que decía, oye, si juntásemos Barcelona y Madrid como ecosistema, pues seríamos el primer hub de Europa, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay diferentes cosas que la cooperación nos va a llevar a la interconexión y a potenciarnos como ecosistema como tal. Y es por eso que hemos creado la 3040. La 3040 es esta plataforma que hemos impulsado, que ya tenemos más de 7 empresas que son miembros y fundadoras, y ahora lo que estamos haciendo es conectar la corporación con la pyme, con la administración y con los centros tecnológicos y universidades para montar proyectos, ¿no? Quizás este es uno de los focos que nos faltan más, ¿no? Muy bien, conectamos, pero después, ¿cómo se aterriza, ¿no? ¿Se aterriza en qué? ¿En una conversación o se aterriza en un proyecto, ¿no? Ayer, por ejemplo, juntamos a más de 50 actores del ecosistema catalán. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas conexiones se generaron? Pues muchísimas, ¿no? Después ya estuvimos viendo diferentes conexiones que podíamos ver, ¿no? Pero bueno, en vuestro caso, por ejemplo, ¿qué es lo que os ha llevado a entrar en un ecosistema como este? Bueno, en el nuestro, prácticamente, ya te lo digo, ¿cómo no vamos a estar en un proyecto donde intenta una corporativas, retos y eso te puedas conexionar con pymes innovadoras y con otros agentes? Claro que sí. Además, nosotros partimos de una base de que somos una entidad financiera
que está preocupada por el desarrollo económico de los territorios donde operamos. Y hace poco Carmen Poveda presentó un estudio sobre las debilidades, bueno, las fortalezas y las debilidades de las cadenas de valor estratégicas de la economía catalana. Era claro y fulgurante, la industria catalana tiene sus debilidades. Por lo tanto, a mí un proyecto de este tipo va súper alineado para poder estructurar herramientas que solucionen esas debilidades de las cadenas de valor industriales de la economía catalana, que están todas muy fundamentadas en la PYME. Evidentemente, como institución financiera tenemos que apoyar ese tipo de iniciativas. Y aparte, evidentemente creo que vamos a salir ganando y vamos a hacer mucho más ricos como banco seguramente después de este proyecto, porque cosas saldrán que podamos aprovechar de él. Vamos, yo creo que ya lo hemos comentado en la pregunta anterior con mis compañeros varias veces. Necesitamos aunar esfuerzos, estar juntos, porque los cambios son muy rápidos y los retos a los que nos enfrentamos son realmente difíciles como para afrontarlos solos. Necesitamos juntar, en este caso, por ejemplo, el músculo y la fuerza de una gran corporate con la agilidad y versatilidad y dinamismo que tiene una pyme o una startup. Al final necesitamos aunar esos esfuerzos para poder remar en un mismo sentido. Es bastante incomprensible que intentemos buscar el talento fuera o que intentemos buscar solucionar problemas en algún punto fuera de lo que ya tenemos dentro de nuestro propio ecosistema. De ahí que la iniciativa desde Naturgy fuera muy bien acogida a la hora de poder fomentar, ¿no?, que nuestros retos, grandes retos, puedan ser solucionados dentro del ecosistema innovador. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que los retos son tan grandes, ¿no? Estamos ante un contexto en que literalmente hay que cambiarlo casi todo a nivel de modelos de producción y modelos de consumo. Si queremos convertirnos en una sociedad neutra de carbono alineados con la Declaración de París, los modelos han de ser radicalmente cambiantes y, por lo tanto, la ambición de la transición ha de estar a la altura de los retos, ¿no? Creo que Cataluña puede ser líder europea y por lo tanto, mundial en tecnología disruptiva climática, ¿no? Y creo que lo ha demostrado en muchos casos. Se ha demostrado que los próximos 1000 unicornios vendrán del sector de Climate Tech. Algunos están saliendo desde Cataluña, pero hay que estar a la altura de esa ambición y la única manera es, con estas iniciativas, unirnos todos, remar juntos y compartir este viaje hacia la disrupción incierto, sí, pero con el potencial de innovación interno que cada corporación tiene puesto en la mesa y ver qué sinergias se pueden generar con este ecosistema que formáis todos y todas, pues creo que el potencial es muy alto, desde luego. Sí, estaba pensando que quizás el futuro pasa más por que no tan solo que una startup se conecte con un fondo de inversión, ¿no?, sino que la startup pueda conectar con la administración pública y la administración pública con la corporación y la corporación con la universidad y la universidad con el centro tecnológico, ¿no?, que quizás sí que se hace, pero de forma más individualizada, ¿no?, o a cuentagotas, ¿no? Y poder agregar todo este ecosistema, pues quizás nos lleva para un mejor puerto. Ya para terminar, porque sé que Pipo me está ahí mirando que nos tenemos que ir, nada, en una frase, en un tuit, ya que está tan de moda Twitter, en un tuit, ¿cómo ves el ecosistema catalán en los próximos 5 años? Si quieres empezamos por ti y acabamos por ti. Pues ya lo he dicho, líder tecnológico, disrupción tecnológica para el cambio climático a nivel mundial. Ya que estamos cerca de Navidad, sí, pidiendo la lista de los reyes. A mí, yo voy a ser más optimista todavía, voy a ser más general. Y yo lo veo, me gustaría verlo como un gran hub. Es decir, no, como aunar todos los esfuerzos en diferentes hubs que aunen a todos los representantes de cada ecosistema y que rememos todos hacia el mismo sitio por al final un futuro más sostenible. Bueno, yo no sé si es un deseo o no lo sé, pero bueno, el ecosistema catalán tiene que servir para que Cataluña sea un líder industrial a nivel europeo. Muy bien. Perfecto. Si me preguntáis a mí lo que me gustaría es que de aquí a 5 años mirásemos, y voy a repetir un poco lo que dijo Lluís Junquà en una entrevista que hicimos hace poco, que decía que al final que tenga sentido el ecosistema, ¿no? Y quizás lo que tiene sentido es que más de 10 startups
tenga más de 1000 empleados, ¿no? Y ahí es donde realmente veremos que tiene sentido el propio ecosistema catalán y por qué todo esto que hacemos tiene sentido en el ecosistema, ¿no? Muchas gracias. A vosotros.